Shoto parecía mortificado al ver la mano de Katsuki humeando por el uso de su don. No había sentido tanto horror desde la noche en el callejón y ahora sentía la misma emoción una y otra vez. Miedo, horror, agobio. No estaba preparado para volver a sentir algo así y, después de mucho tiempo, pensó que nunca volvería a sentirse tan indefenso como antes, pero ahora esos sentimientos volvían a atormentarlo. Katsuki, ¿qué has hecho? Le preguntó Shoto. Sin embargo, Katsuki no le dio ninguna respuesta mientras permanecía en silencio sin mirar al chico de doble cabello mientras miraba sus manos que no dejaban de temblar. Katsuki, lo llamó Shoto una vez más. Y al igual que antes, no respondió. Katsuki, Shoto lo llamó de nuevo. Cállate mitad y mitad. Le grita Katsuki. Katsuki respiraba con dificultad mientras observaba al villano que estaba siendo impactado cerca de su pie. El villano se retorcía de dolor al recibir una explosión a quemarropa. Miró sus manos, que temblaban tras usar la explosión, y se dio cuenta de que acababa de herir a alguien. No por accidente, sino con sus propias manos, y todo por culpa de Deku. Katsuki simplemente sale disparado mientras corre, usando su don para impulsarse, ignorando los gritos de Shoto. Mientras corría hacia lo profundo del bosque, reflexionaba sobre lo sucedido. No tenía intención de herirlo ni de arriesgar su vida. Pero él era un villano. Y él es un héroe. Y su trabajo es derrotar al villano. Así que no es su culpa. Él simplemente está haciendo su trabajo como héroe, venciendo a esos villanos. Estaba tratando de recuperar el aliento en el bosque cuando de repente Deku apareció junto a él mirándolo a la cara. Así que eso ocurrió, dijo Deku. ¿Por qué te ves tan angustiado, Kak-chan? Katsuki lo miró fijamente, fulminándolo con la mirada, lo culpó por esa pequeña parte de culpa que sintió por lastimar a ese villano. Esta es tu culpa, Deku. Deku levantó las cejas mientras miraba a Katsuki. Yo. Sí, si hubieras cerrado la boca, ese villano no tendría que morir ahí mismo, dijo mientras intentaba recuperar el aliento después de salir corriendo de la escena. Espera, ¿de verdad me estás culpando por esto? Prácticamente te salvé la vida ayudándote a tomar la decisión correcta, y este es el agradecimiento que recibo. Katsuki lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué quieres decir? Insiste. Si no te hubiera obligado a participar en esa batalla, ¿qué habría pasado? Shoto se quedaría sin energía y sufriría hipotermia por usar demasiado su don, y luego ese monstruo dentado lo mataría, y entonces sería tu turno. Es una niebla de guerra, Kak-chan, hiciste lo que tenías que hacer. Así de simple, le dijo Deku con calma, sonriendo. Aunque a Katsuki le disguste admitirlo, Deku tiene razón. Si se quedara en silencio escuchando el plan a medias, ambos estarían muertos. Solo está cumpliendo con su deber de héroe. Derrotando al villano, como lo haría Olmix. No lo admitirá, pero tomó la decisión correcta al escuchar las palabras de Deku. Este bosque ya no es un entrenamiento, es una batalla de supervivencia real con villanos invadiendo este lugar. La pregunta es, ¿eres un cazador o una presa, Kak-chan? Le susurró Deku, y Katsuki simplemente mostró su sonrisa maniática mientras desplegaba la explosión en sus manos. Ese es el Kak-chan que conozco, dijo emocionado. ¿Y cuál es tu plan? Encontraré a esos cabrones y los destruiré con tanta fuerza que desearán no haber nacido nunca. Katsuki sonrió, mostrando su sonrisa. Si le cortas la cabeza, el cuerpo caerá, dijo Deku. Katsuki giró la cabeza hacia el humo que producía el gas venenoso y supo que el villano estaría allí. Mientras corría, se encontró con una multitud de estudiantes de ambas clases, la mayoría desmayados por inhalar el gas y tendidos en el suelo. Bakugou, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos tu ayuda, algunos se están desmayando por inhalar esos gases. Tenemos que llevarlos a un lugar seguro. Kendo apareció del bosque junto con Tetsutetsu. Sí, esta gente necesita ayuda. Tu don debería ayudarnos a llevarlos a la cabaña, dijo Tetsutetsu. Pero Katsuki no les prestó atención mientras observaba la nube de humo frente a él. Sabía que el villano estaba en algún punto intermedio y que querían que corriera a un lugar seguro. Katsuki Bakugou jamás huiría de una pelea. Por lo que sabe, esos extras que se desmayaron no son su problema. Ahora mismo tiene una sola tarea. Derrotar a estos villanos. Hazlo tú mismo. Estoy aquí para derrotar a estos villanos yo mismo, respondió Katsuki, sorprendiendo a los dos estudiantes de un B. ¿De qué estás hablando? Esta gente necesita ayuda médica, le dijo Kendo. Sí, amigo, no eres nada varonil, dijo Tetsutetsu imitando a Kirishima. Cállense. No es mi culpa que esos extras hayan inhalado este gas. Se metieron en problemas, podrían salir solos. Bakugou les dijo con dureza.
Corrió como un loco hacia el anillo exterior de humo y puso una mano en el suelo. Luego preparó una explosión masiva que disparó directamente hacia abajo. La explosión fue lo suficientemente fuerte como para disipar el humo circundante y revelar al villano que se encontraba en medio. El villano, al ver que su gas se evaporaba, entró en pánico, sabiendo que se evaporaría fácilmente. Entonces sacó un arma y apuntó a Katsuki, pero no lo alcanzó. Miró a su alrededor y vio que flotaba en el aire, aprovechando su explosión, y se precipitaba hacia él. ¡Muere! Gritó. Se lanza hacia abajo y rápidamente patea la cabeza del villano con la rodilla, dejándolo inconsciente y rompiéndole la máscara. Luego, lo remata con una explosión que lo deja inconsciente contra el árbol. Pronto el gas desapareció del bosque, entonces vio al villano tendido de espaldas en el árbol mientras estaba inconsciente, miró al villano y le hizo una mueca de desprecio, TSH, jodido inútil. Luego corre hacia el bosque, tratando de encontrar a estos villanos que se esconden en el bosque, ignorando el llamado de su nombre en la parte de atrás mientras corre hacia el bosque como un loco en una misión. Continuó corriendo por el bosque buscando al villano que quedaba. Sabía perfectamente que había más que los dos que Katsuki había derrotado antes, y empezó a pensar que estos villanos debían tener algún jefe o líder responsable de estos ataques. Si lograba encontrarlo, seguramente los demás se retirarían y se encogerían de miedo. Así que continuó corriendo, conservando fuerzas para luchar, y vio a algunos de sus compañeros huyendo del bosque y dirigiéndose hacia él. Iida, Ojiro, Koda y Mineta salían corriendo del bosque, jadeando. Bakugou, gracias a Dios que estás aquí. Tenemos que ir a la cabaña. Aizawa-sensei también debería estar allí, le dijo Iida a Bakugou. Pero Katsuki no dio señales de retirarse. Es un héroe, y los héroes no se retiran. Si quieres esconderte como un cobarde, adelante, voy a matar a esos cabrones. Ojiro, que escuchó eso, comenzó a mirar a Katsuki con incredulidad. Bakugou, no te vuelvas loco, no podemos pelear contra esos tipos. Mira lo que le hicieron a este lugar. Así es, lo mejor es recurrir a la seguridad y dejar que el profesional se encargue de esto, dijo Iida. ¿Sí, no lo ves? Este lugar ya está en peligro. Tenemos que salir de aquí, gritó Mineta entre sollozos. Sin embargo, Katsuki no dio señales de retirarse y comenzó a marchar, intentando enfrentarse al villano, pero Iida lo agarró del hombro. Bakugou, tenemos que ponernos a salvo. Eres su objetivo y lo mejor es dejarle esto a un profesional. Pero Katsuki empuja su brazo tratando de liberarse, pero Iida lo sostiene aún más fuerte. Bakugou, no seas tonto, tenemos que salir de aquí. Sin embargo, Katsuki no tomó su palabra muy a pecho y comenzó a empujar a Iida y a golpearlo con fuerza en su derecha, su mejilla estaba llena de moretones y su labio sangraba por el golpe mientras Katsuki lo miraba con rabia en los ojos. Cállate, no vuelvas a hablarme nunca más. No acepto órdenes de extras como ustedes. Miró a Iida que estaba tendido en el suelo con el labio roto y al resto de extras que lo miraron en estado de shock antes de dejarlos en el bosque mientras cazaba a algunos villanos. Aizawa corría por el bosque intentando encontrar a sus estudiantes y ponerlos a salvo. Intentaba localizar a alguno de ellos o a los estudiantes de un B, pero no había rastro alguno de ellos. Antes de que comiencen las clases complementarias, Mandalay usa su telepatía para contactar a Aizawa, Black King y los estudiantes de refuerzo y advertirles sobre la invasión de los villanos. Aizawa ordena a Black King que proteja a los estudiantes de refuerzo mientras él sale a protegerlos. Aizawa se encuentra fuera de las instalaciones, observando el bosque envuelto en un incendio azul, preocupado por la situación de su estudiante. De repente, un hombre de cabello negro aparece junto a Aizawa y lo sofoca en llamas, ya que él y los demás héroes profesionales no son los objetivos. Sin embargo, Aizawa esquivó con facilidad el ataque del villano de cabello negro y lo miró fijamente. Reconoció al hombre también conocido como Davi en el mundo criminal, condenado por quemar viva a su víctima, al igual que el hombre ardiente. Aizawa contraatacó rápidamente y abrumó fácilmente a Davi usando su arma de captura y el combate cuerpo a cuerpo. Tras capturar a Davi, Aizawa exige información sobre el grupo que los ataca, pero Davi se niega. Aizawa observa los incendios forestales y se pregunta qué está pasando. De repente, Davi se libera de su agarre, pero este aún lo tiene en su poder. De repente, Davi empieza a derretirse y desaparece, no sin antes decir que buscan a un exaltado del festival deportivo. Sabiendo lo que Davi había mencionado sobre su objetivo, rápidamente decide dirigirse al bosque e informar a Mandalay que el villano está detrás de Katsuki Bakugou y advertir a los estudiantes sobre los villanos que están invadiendo el campamento y que están autorizados a combatir.
Aizawa estaba corriendo por el bosque y vio a Ida, Ojiro, Mineta y Koda que estaban tratando de ayudar a Ida tirado en el suelo y rápidamente los llamó. ¿Están bien? Aizawa-sensei, gracias a Dios por estar aquí. Por favor, tienes que salvarnos, gritó Mineta frustrado mientras sacudía las piernas. Tengo que volver a buscar a los demás. Dirígete al campamento y espera allí. Vlad está vigilando el lugar, así que todo debería estar bien, dijo Aizawa mientras observaba la situación de Ida. ¿Y Ida, qué te pasó? ¿Te atacó un villano en el camino? Preguntó. No señor, fue Bakugou. Respondió Ida. ¿Qué? Aizawa se sorprendió. Ida intentó levantarse mientras se frotaba el brazo. Salíamos corriendo del bosque y nos encontramos en el camino, así que decidimos regresar a la cabaña. Cuando vimos a Bakugou corriendo por el bosque, lo llamamos para decirle que regresara con nosotros, pero se negó, diciendo que tenía que luchar contra el villano. Le pedimos que parara y que regresara con nosotros, pero se negó rotundamente. Y cuando insistimos aún más, me dio un puñetazo en la cara mientras corría hacia el bosque, dijo Ida mientras se limpiaba la sangre de los labios. No es su culpa, vayan a la cabaña y no se muevan de allí a toda costa. No quiero verlos dirigirse a la batalla. Si ven a otro estudiante por el camino, díganle que se quede adentro pase lo que pase, ordenó Aizawa a los 4 chicos. ¿Pero qué pasa con Bakugou? Sigue ahí fuera, le gritó Mineta a su maestro. Me ocuparé de la situación de Bakugou, les dijo antes de correr por el bosque buscando a sus estudiantes, especialmente a Bakugou, ya que tenía algunas palabras que decirle. Katsuki corría hacia el bosque cuando vio una nube de humo que se acercaba a él. Supuso que de ahí provenía todo el fuego, y que el villano responsable estaba allí. Corrió rápidamente hacia él y encontró al responsable allí de pie, junto con otros. Había 4 personas allí. Un hombre de cabello negro con manchas moradas en la cara, una chica rubia con una sonrisa peculiar, un hombre con un traje negro completo y un hombre extraño con una máscara completa. Todos miraron hacia Katsuki con la misma expresión, como si hubieran ganado un premio gordo en una partida de póker o algo así. Dabi camina hacia el chico con una sonrisa desquiciada. Vaya, esto es una sorpresa. No esperaba ver a nuestro objetivo venir hacia nosotros. Sí, bueno, a diferencia de esos extras, yo no voy a escapar, dijo Katsuki enojado mientras hacía estallar su explosión. Vaya, qué actitud tenía también, resopla Toga. Cállate, villano, replica Katsuki. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Dijo Dabi. Mientras Toga y Dui se conversan sobre Katsuki, Dabi les ordena que guarden silencio y ve que algo se acerca. Izumi, Shoji y Shoto estrellan a Mr. Compress contra el suelo y lo apresan. Dabi parece disgustado, mientras que Dui se contradice su conocimiento sobre la identidad de los héroes. Katsuki, que los vio aterrizar, parecía furioso. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Vinimos a rescatarte, muchas gracias, dijo Shoto con sarcasmo. Oímos que el villano intentaba secuestrarte y nos encontramos con Iida por el camino, quien le dijo que estabas en plena matanza. No necesito que me rescaten, no te llevarás esto de aquí, ¿me oyes? Dijo Katsuki en voz alta. Mientras discutían su situación, de repente, Dabi le pide a Mr. Compress que lo esquive y lanza sus llamas. Mr. Compress usa su don para comprimirse y esquivar las llamas. Todos observan las llamas que se acercan y logran esquivarlas en el último segundo. Shoto logra esquivar las llamas de Dabi, pero Izumi y Shoji no, lo que provoca que sus brazos derecho e izquierdo sean alcanzados por las llamas. ¡Arc! Gritó Izumi de dolor. Ya le dolía el brazo por haber lanzado a muscular contra la pared y dejarlo inconsciente. Izumi. Gritó Shoto. En un instante, Duise aparece detrás de Shoto y lo ataca, pero Shoto bloquea el ataque de Duise con su hielo, dejándolo tambaleándose. Himiko también decide luchar y ataca a Katsuki. Hola, soy Himiko Toga. Estaba pensando que te verías aún más genial si sangraras un poco, dijo Toga mientras blandía su cuchillo hacia Katsuki. ¿Qué demonios? Piérdete, monstruo. Katsuki se lanzó en su dirección, pero ella lo esquivó rápidamente. Cuando de repente Shoji golpea a Himiko y la aleja de Katsuki mientras Shoto se ocupa de Duise. Bakugou, estos tipos te persiguen. Tenemos que salir de aquí. Es demasiado peligroso, dijo Shoji mientras intentaba levantar a Katsuki. Sin embargo, Katsuki no iba a rendirse sin luchar. Empujó el brazo de Shoji y lo tiró al suelo antes de gritarle al villano mientras se lanzaba contra ellos. Oye, monstruo. Estoy aquí. Se apresuró a usar su explosión para dirigirse hacia Dabi.
Katsuki usa su característico gancho de derecha para golpear a Dabi, pero rápidamente usa sus llamas para enviar una ola de fuego hacia él. Intentó esquivarla, pero las llamas eran demasiado grandes y fue lanzado de espaldas contra el árbol. Izumi intentó moverse y unirse a la pelea, pero su brazo estaba demasiado lastimado y aún le dolía, mientras observaba desde un costado. Solo podía moverse e intentó evadir el ataque de Toga mientras movía su cuerpo. Quería lanzarla por los aires con su telequinesis, pero estaba demasiado agotada y no tenía suficiente energía para hacerlo. Mr. Compress desactivó su Kirk y se acercó al cuerpo inconsciente de Katsuki y usó su Kirk para comprimir a Katsuki en su canica. Lo tenemos, Dabi, dijo el señor Compress. Bien, salgamos de aquí, dijo Dabi y les ordenó que se retiraran. Pronto, todos se retiraron rápidamente y se reunieron, mostrándoles la canica que contenía a Katsuki. Intentaron perseguirlos cuando, de repente, apareció un Nomu y Kurohiri, quien había llegado para teletransportarlos. Toga, Duise y el Nomu entraron en la puerta de teletransportación de Kurohiri y lograron teletransportarse. Bueno, adiós, héroes, se despidió Toga. Adiós héroes, piérdanse, ¿quieren? Dijo Duise. Mr. Compress entra lentamente en el portal de Kurohiri tras despedirse. Tras escuchar lo que sucede, Aoyama interviene y dispara su láser umbilical a la cara de Mr. Compress, lo que rompe su máscara y hace que Mr. Compress escupa las canicas que contienen a Katsuki. Izumi, la canica. Gritó Shoto. Izumi y Shoto corren a agarrar las canicas, pero Izumi empieza a sucumbir a sus heridas, lo que lo hace caer al suelo. Shoto está casi al alcance de la canica que contiene a Katsuki y casi la agarra, pero Dabi se la arrebata antes de que Shoto pueda alcanzarla. Qué pena por ti, Shoto Todoroki, dijo Dabi mientras observaba la expresión de Shoto. Con Katsuki en sus manos, Dabi le ordena a Mr. Compress que desactive su don. Este lo hace, liberando a Katsuki de sus prisiones de mármol. Dabi y Mr. Compress comienzan a teletransportarse junto con Katsuki. A punto de completarse, Izumi se levanta e intenta desesperadamente evitar que Dabi se lleve a Katsuki, pero sin éxito. Un sentimiento de terror los invadió. Shoto corrió hacia Izumi para ver cómo estaba. No sabían por qué estos tipos habían ido a su campamento y los habían atacado, ni por qué querían a Katsuki en primer lugar. Pero lo que tenían claro era que acababan de perder a lo grande. ¿Quieres que haga qué? Gritó Nezu desde su escritorio mientras miraba a Toshinori frente a él. Durante su etapa como director de una de las mejores escuelas de héroes de Japón, nunca había escuchado una petición tan ridícula. No era algo que hubiera esperado en toda su vida. Miró fijamente al hombre que tenía frente a él, como si estuviera a punto de saltar de su escritorio y arañarle la cara. Tras entrar Toshinori en la sala solicitando una reunión, se mostró algo reticente, pero decidió acceder y escucharlo. Sin embargo, tras escuchar su solicitud, esperaba haber rechazado la reunión incluso antes de que comenzara. Te reto a que lo repitas, Toshinori. Vamos, te reto. Gritó Nezu con todas sus fuerzas, a punto de estallar. Necesito ver el cuerpo de mi hijo. Necesito confirmar si es real o no, dijo Toshinori con voz temblorosa. ¿Y por qué necesitas ver su cuerpo, si se me permite la pregunta? Preguntó Nezu buscando una explicación. Toshinori sudaba un poco después de que le pidieran una explicación. Sabía que, pase lo que pasara, el director necesitaría una explicación y no accedería a su petición sin ella. No quería parecer un loco, pero necesitaba confirmar si su hijo estaba vivo o no. Solo quiero verlo, por favor Nezu, no puedo explicarlo, dijo Toshinori pero Nezu lo interrumpió. Así que te despiertas por la mañana y, de repente, sientes la necesidad de ver el cuerpo de tu hijo en su tumba como si fuera algo normal. ¿Te dejaron tus padres cuando eras un bebé Toshinori, o siempre has estado tan descerebrado? Gritó Nezu directamente al hombre que era 5 veces más grande que él. Por favor, Nezu, es complicado, le dijo Toshinori. Bueno, estoy todo oídos, Toshinori, dijo Nezu con sarcasmo. Así que Toshinori le explicó su encuentro con Katsuki Bakugou justo antes de que empezara el campamento de entrenamiento. Sobre su encuentro alucinante con su hijo muerto, diciéndole que había cambiado y que no dejaba de atormentarlo, que había estado apareciendo en su mente desde que terminó el festival deportivo. Después de unos 30 minutos, terminó de explicarlo mientras buscaba la confirmación del director, pero solo respondió con los ojos abiertos como una pelota de golf. Déjame aclarar esto. Katsuki Bakugou ha estado alucinando sobre tu hijo muerto durante los últimos 2 meses, dijo Nezu con calma mientras intentaba contener sus emociones. Así es. Él asintió. Y te está diciendo que ha estado jugando con su cabeza, dijo Nezu. Es correcto. Asintió de nuevo.
Y él ha aparecido constantemente en su mente, lo que ha causado su alboroto, por lo que tiene una pesadilla constante todo el tiempo, dijo. Así es. Asintió nuevamente. Y especulas que tal vez esté vivo y posea una peculiaridad que obtuvo de All for One, terminó de hablar. Así es, director, sé que es una petición enorme, pero por favor, y una vez más fue interrumpido por Nesu. Claro que sí. Es una petición enorme. ¿Hablas en serio? Gritó Nesu una vez más, directamente a la cara, mientras relanzaba su taza de té. Me pediste que cavara su tumba, su lugar de descanso, para comprobar si su cuerpo sigue allí o no, todo por culpa de la pesadilla de un niño trastornado. Gritó Nesu. Por favor, director, se lo extraña que es esta petición, pero debemos asegurarnos de que mi hijo no caiga en las garras de All for One. Si de verdad se ha puesto de su lado, debemos tomar las medidas adecuadas. Toshinori intentó razonar con el director. ¿Y qué hacemos si me lo permites? Reta Nesu al hombre. Se tomó un momento antes de responder la pregunta mientras trataba de recomponerse. Lo que sea necesario. Y una vez más fue arrojado por otra taza de té, cortesía de Nesu. Entonces, si tu hijo, de alguna manera mágicamente vivo pero parado al lado de tu enemigo, simplemente usarías tu puño para resolver todos tus problemas, ¿verdad? Toshinori miró a Nesu tratando de discutir, pero él no habló y simplemente se quedó en silencio. Siempre es así como resuelves todos tus problemas, ¿verdad? Cuando hay un obstáculo, usas el puño para resolverlo, y cuando no funciona, lo intentas de nuevo, pero golpeas aún más fuerte. ¡Qué ingenuo eres! Nesu habló con dureza y veneno. No permitiré que tú ni ningún miembro de tu familia profanen sus restos y si intentas insistir, haré que te arresten, dijo Nesu con tono sombrío. Toshinori parecía derrotado al saber que su idea estaba siendo rechazada, se dio la vuelta para salir de la oficina cuando de repente la puerta se abrió y Present Mic entró corriendo con aspecto preocupado y en pánico. Director, esto es terrible. Las instalaciones del campo de entrenamiento están siendo invadidas por villanos, dijo Present Mic, y todos en la sala quedaron impactados al escuchar la noticia. Mientras tanto, en la comisaría de Musutazu, todos corren desesperados mientras responden a múltiples llamadas. En una semana, comenzaron a sonar múltiples llamadas y muchos villanos comenzaron a salir de sus escondites. Causaron múltiples disturbios y comenzaron a incitar a la población civil. Por supuesto, los héroes estaban allí para evitarlo, pero la cantidad de villanos era excesiva y la policía tuvo que acudir a ofrecer su ayuda. Ahora mismo, el detective Tsukauchi está sentado en su escritorio, frotándose el puente de la nariz, esperando que esta pesadilla termine pronto. Necesita tomarse unas vacaciones cuando todo este lío termine. Tras considerar su intuición sobre Burning Man como el hijo perdido de un héroe profesional, su investigación no dio con la menor respuesta. No se ha encontrado ninguna persona desaparecida relacionada con el hijo de un héroe profesional, así que descarta esa idea. Intentó echarse una siesta rápida en su oficina con la esperanza de despejarse cuando, de repente, su teléfono empezó a sonar y el jefe lo llamó para reunirse en su habitación. Le dijo que había encontrado una pista sobre el hombre ardiente. Rápidamente agarró su abrigo y se dirigió a su oficina. Allí, encontró a varias personas de pie, entre ellas Gran Torino, el jefe de policía, Niteye, Bubblegel y Centípede, quien fue incluido en el caso hace aproximadamente una semana. Miró a su alrededor y faltaban 3 personas en la sala. Decidió preguntar, ¿dónde están los demás? El director Nesu, Eraseread y la señorita Mi. Su jefe decidió explicar las cosas antes de que comenzara la reunión. El director Nesu y Eraseread no se unirán a nosotros hoy, tuvieron un problema con respecto al caso UA. ¿Pasó algo? Preguntó ya que estaba demasiado preocupado con el caso. El lugar donde se lleva a cabo el campamento de entrenamiento de sus estudiantes fue atacado hace apenas 2 horas y la Liga de Villanos es responsable de ese ataque, respondió el jefe y Tsukauchi se sorprendió. ¿Qué pasó? ¿Hay heridos? Preguntó Tsukauchi. Pixie-Bo, uno de los héroes a cargo, resultó herido y fue llevado al hospital. 15 estudiantes perdieron el conocimiento por inhalar un gas producido por el don del villano y también fueron llevados al hospital. 11 estudiantes sufrieron lesiones leves o graves. Ragdoll y un estudiante de la clase 1 llamado Katsuki Bakugou fueron secuestrados, respondió el jefe. Tsukauchi se sorprendió al escuchar la noticia, pensar que el villano logró lanzar su ataque contra la sociedad de héroes y logró secuestrar a un estudiante y un héroe profesional, las cosas no podrían ir peor para ellos. Ahora mismo, la UA está muy ocupada con su caso, así que no podemos contar con su ayuda por ahora. Y no podemos contactar con la señora Emi en este momento, explica Gran Torino.
¿Qué le pasó? Preguntó Tsukauchi de nuevo. No lo sabemos. No responde a ninguna de nuestras llamadas y, cuando revisamos su apartamento, estaba vacío. Ya pusimos en marcha una patrulla para buscarla, pero aún no hemos encontrado nada, le explicó su jefe. Pero ahora mismo, debemos centrarnos en el caso. ¿Niteye tiene alguna idea sobre el objetivo de Burning Man?, dijo Gran Torino, y Tsukauchi miró al hombre alto y delgado que estaba junto a Gran Torino con una mezcla de esperanza y alivio. Revisé el caso que me dio el director Nesu hace unos 3 días y noté algo extraño en su elección de objetivo. Sacó el mapa y una computadora portátil y los colocó sobre el escritorio. ¿Encontraste alguna pista sobre su próximo objetivo? Tsukauchi lo miró. Más o menos, aunque no estoy muy seguro. Se arregló las gafas. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Aquí está la marca de cada objetivo que ha atacado en casi un año desde que operó. Y esta es la marca de su objetivo desde que apareció en Ciudad Osu. Sacó una marca diferente y la colocó en el mapa para indicar a su última víctima. Desde que apareció en Osu, comenzó a mostrar su cruzada ante el público al matar a un héroe profesional en Osu antes de su pelea con Endeavor. Colocó el marcador en el mapa. Luego, una ama de casa soltera en Shizuoka, la señorita Ember en Saitama y el señor Cord en Kagoshima, un extranjero llamado Donieki y su esposa Maiki Fuya. Colocó el marcador una vez más en cada ubicación. ¿El lugar donde murió la víctima es la pista? Preguntó Tsukauchi. No, no lo son, dijo Chica Burbuja. Son las víctimas. Busqué el nombre de la víctima en una base de datos de la policía japonesa para ver si había alguna similitud entre todas las víctimas, informó Niteyes. Al principio, nada de nada. No había vínculos entre domicilios, historias personales, colores favoritos ni nada. Así que el algoritmo pasó a otras cosas. Como buscar anagramas por si nuestro pirómano enviaba un mensaje con los nombres de las víctimas que había elegido. Escribe la lista de nombres en la computadora portátil y la guarda en su algoritmo. ¿Es él? Preguntó el jefe. Algo así, respondió Cienpiés. Las primeras 7 víctimas eran conocidas públicamente. Chisome Akaguro, Kirito Kazuaki, Miyamoto Komi, Kiyama Fui, Korda Egis, Tonieki y Maiki Fuya. Las víctimas del 2 al 7 no fueron aleatorias. Explicó Niteye, y todos miraban la pantalla. Creemos que Burning Man usa esos nombres como anagramas para formar otros nombres. Miró la lista de nombres en la computadora portátil y se la mostró a todos en la sala. Fumikage Tokoyami, Izumi Yaji, Denki Kaminari, Shoka Todoroki. Niteye enumeró los nombres uno por uno. Los nombres de esas víctimas eran anagramas de los nombres de estas personas. Todos miraban la lista con expresiones de asombro, excepto el jefe, que no sabía nada al respecto. ¿Se supone que esos nombres significan algo para nosotros? Esos nombres son los nombres de los estudiantes de la clase 1 del curso de héroes de la UA, respondió Tsukauchi, y se dio cuenta de que el jefe aún no entendía de qué se trataba todo esto. Pero sigue sin tener sentido. Me refiero a por qué un asesino en serie, responsable de la muerte de casi cientos de personas, intenta atacar a estudiantes de una clase de héroes, preguntó el jefe, esperando una explicación, ya que sabía que algo estaba pasando. Quienes lo sabían hablaban telepáticamente sobre si debían decírselo o no, y ninguno se atrevió a hacerlo. Incluso Sir Niteye se siente un poco incómodo, algo que pasa desapercibido para Chica Burbuja y Cienpiés, quienes han estado trabajando juntos en la misma agencia. Sin Nesu ni Aizawa para explicarlo, Gran Torino decidió intervenir. Los nombres de esos estudiantes, no eran solo estudiantes de una clase de héroes, sino también culpables de un caso que ocurrió hace casi un año, dijo Gran Torino con una expresión amenazante. ¿Qué caso? Preguntó Chica Burbuja preocupada por su expresión. Gran Torino decidió dar un paso al frente. Hace aproximadamente un año, nació un niño en Musutazu, un joven que pertenecía a una familia de héroes. Tenía una hermana de la misma edad, y eran inseparables, hasta que un fatídico día le cambió la vida por completo. ¿Un solo día? Habló Bubblegale. Sí, el día que todo niño de 4 años vivió a su edad. El día en que te diagnosticaron tu peculiaridad, dijo mientras apretaba su bastón con más fuerza. El niño, su madre y su hermana fueron al hospital para que revisaran las peculiaridades de ambos niños. A la hermana le diagnosticaron una peculiaridad de telequinesis, mientras que a su hermano le dieron un resultado diferente. Se tomó un momento antes de decir la palabra. ¿Qué le pasó al niño? Preguntó el jefe. El niño tiene diagnóstico de Kirkles, dijo Gran Torino, y todos los que no lo sabían abrieron los ojos como platos. Oh Dios, dijo Cienpiés en voz baja.
Así es, en nuestra era actual, donde cada niño de su edad debería tener una peculiaridad, solo él se mantiene firme sin ella, dijo Gran Torino. Tras el diagnóstico médico de que el niño no tenía peculiaridades, la madre decidió llevarlos a casa, pero al llegar, sus padres no lo recibieron como a su hermana. Mientras que su hermana recibía el cálido abrazo de su padre, el hermano se quedaba solo, como un personaje secundario en una historia. Y a los 4 años, cuando se supone que la mayoría de los niños deben contarles a sus amigos sobre su peculiaridad, el niño se vio obligado a decirles que no tenía ningún superpoder. Todos le dijeron que renunciara a su sueño de ser un héroe, cuando su mayor sueño era convertirse en uno. Sus amigos le dieron la espalda, al igual que su hermana. ¿Su hermana también le da la espalda?, preguntó Chica Burbuja, y él asintió. Así es, su propia hermana le dio la espalda y le dijo que también renunciara a su sueño de convertirse en héroe. Pero él no les creyó y les dijo que se convertiría en héroe pase lo que pase, incluso si eso significaba ser el primer héroe sin don. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó el jefe por miedo a la respuesta a su pregunta. Ese día, su hermana y sus amigas idearon un plan. Obligarlo a renunciar a su sueño, lo que le impediría ser un héroe. Se tomó un momento antes de terminar. Incluso si eso significa hacerle daño en el proceso. Todos quedaron atónitos al oír eso. Un grupo de niños de 4 años decidió acosar a su propio amigo solo porque intentaba convertirse en un héroe sin un don. Ninguno de los adultos quería creerlo. Esperaban que el anciano les estuviera gastando una broma, pero por su expresión, hablaba en serio. Dios mío. Susurró Chica Burbuja. ¿Cómo es posible? ¿Deberían los padres darse cuenta del acoso que sufren sus propios hijos?, preguntó Ciempiés sintiendo un poco de ira. Ese es el problema principal. El padre estaba cegado por la peculiaridad de su hija y estaban demasiado ocupados para darse cuenta de que su hijo sufría acoso por parte de su propia hermana y sus amigos, dijo Gran Torino al recordar su acción. Los padres también están empezando a olvidarse de la existencia de su propio hijo. Empezó poco a poco, desde olvidarse de cocinar para su hijo hasta dejarlo solo en casa mientras sus padres estaban de vacaciones, hasta que olvidaron que tenían un hijo, para empezar. El adulto de su escuela también se une a los demás ignorando su súplica, y sus amigos le dan un nuevo nombre. Deku. Significa inútil. Y el proceso de deshumanización comienza lentamente, creyendo que su propia existencia es inútil. Esto continuó durante años, mientras lo golpeaban constantemente hasta dejarlo morado y azul, y a veces usaban su don para lastimarlo. El personal de la escuela no se preocupaba por él ni le proporcionaba atención médica, y el niño se veía obligado a hacerlo solo. Un niño de 4 años con apenas conocimientos médicos tenía que hacerlo solo, y así desarrolla una habilidad de supervivencia no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Dijo mientras recordaba el estado de su habitación llena de botiquín y alcohol. El niño busca una forma alternativa de convertirse en héroe, así que decide analizar su peculiaridad, pero los niños, junto con el adulto, ridiculizan la idea, considerándola absurda, y siguen burlándose de él. Y esto continuó hasta la secundaria. Espera, ¿secundaria? ¿Cómo es posible?, gritó la Chica Burbuja con frustración. Es porque la escuela no quería arruinar las posibilidades del otro niño de convertirse en un héroe profesional de adulto. Si deciden dedicar su carrera a defender a un niño sin peculiaridades que no pudo lograr nada con un grupo de niños con el potencial de convertirse en héroes en el futuro, el adulto elige la opción que más le beneficie, dijo con ganas de vomitar, pero siguió hablando. Un día, el niño recibió una de sus peores palizas por parte de su acosador. Lo golpeaban sin parar en el aula y sus amigos y su hermana lo incitaban al suicidio. ¿Y qué hicieron? Se rieron de él. Un grupo de acosadores se rieron de un niño después de haber sido incitado al suicidio y simplemente se rieron, pensando que era lo correcto, dejándolo devastado allí. Un día, un villano atacó al niño, pero un héroe de alto rango lo salvó. El niño le agradeció por salvarle la vida, admirando al héroe, pues lo había adorado desde pequeño. El rostro del jefe comenzó a cambiar, como si adivinara la identidad del héroe. El niño le preguntó al héroe si era posible ser un héroe sin un don, pero este rechazó su sueño, alegando que era imposible y que debía ser realista. El héroe sugirió que buscara otra carrera, como policía o médico, pero desconocía que ninguno de esos trabajos es imposible en nuestra sociedad actual sin un don, y el héroe desconocía esa regla, ya que nunca la conoció, lo cual es extraño, ya que cualquier héroe debería tener conocimientos básicos al respecto. Luego, el día de su cumpleaños, muchos adultos y un familiar suyo fueron a visitarlo para celebrarlo, pero lamentablemente no lo encontraron por ningún lado.
Su habitación quedó completamente vacía y el adulto registró la casa, pero no encontró rastro del niño hasta que su hermana le dijo algo. ¿Qué quieres decir? Gran Torino, ¿qué le pasó al chico? Preguntó el jefe con voz temblorosa. Miró al resto mientras recomponíase. El niño fue encontrado muerto en un callejón, fue asesinado, dijo con expresión sombría y el resto del adulto quedó en shock. Un joven de entre 14 y 15 años estaba siendo asesinado y no tenía forma de defenderse por falta de don. Nadie podía creerlo. Y se negaban a creerlo. Como héroe y miembro de las fuerzas del orden, su trabajo es mantener a los civiles a salvo y proteger la paz, y pensar que no pudieron salvar a un solo niño les revuelve el estómago. ¿Qué pasó con el asesino? ¿Lo están castigando? ¿Quién es responsable de esos actos? Preguntó Chica Burbuja mientras Ciempiés la abrazaba. Y justo antes de que Gran Torino pudiera responder, alguien se le adelantó. Fueron esos niños, ¿verdad? ¿Ellos son los responsables? Preguntó el jefe mientras apretaba fuerte el puño. El silencio de Gran Torino es suficiente para confirmarlo, y todos los adultos quedaron profundamente conmocionados. Pensar que un grupo de estudiantes de secundaria es responsable de esos actos atroces, asesinando a un estudiante. ¿Cómo es posible que este tipo de crimen no sea descubierto por los medios ni por el público? Es imposible hacer tales cosas, incluso si sus padres fueran héroes profesionales. Tengo una pregunta. ¿Cómo es posible que este tipo de delito no haya llegado a nuestro conocimiento desde el principio? Necesito una explicación. Como jefe de policía, tengo derecho a hacerlo. Preguntó con un dejo de enojo. El detective Tsukauchi se tomó un momento antes de responder la pregunta, puso su sombrero en el escritorio antes de mirar a su jefe. Señor, lamento decirlo, pero sé de esto desde hace bastante tiempo. Miró al detective esperando alguna explicación del por qué guardaba ese asunto. ¿Cómo? Explícate. De hecho, estuve presente el día del cumpleaños del niño, junto con otros, dijo en silencio. Miró al detective antes de hablar. ¿Por qué no lo denunciaste? Necesitaba una explicación, Tsukauchi, o necesitaré tu placa. Claramente no le gustaba que uno de sus oficiales lo mantuviera al tanto. Eso se debe a que los padres del niño contactaron al HPSC y decidieron encubrirlo, asegurándose de que los medios de comunicación y el público permanecieran en el anonimato sobre este caso. Si el público llega a tener acceso a este tipo de información, podría desestabilizar la sociedad de héroes. Quiero denunciar este asunto, créame, señor, pero el HPSC me lo prohibió. Me obligaron a prestar juramento, dijo Tsukauchi. Se tomó un momento para frotarse el puente de la nariz. Claramente, él también parecía exhausto. Pensar que la HPSC fuera responsable de cubrir este asunto le repugnaba, incluso como agente de la ley. ¿Quién más sabe sobre este asunto? Preguntó el jefe esperando que solo el detective lo supiera. En esta sala, incluyéndome a mí, están Gran Torino y Sir Niuteye. El director Nesu y todo el personal de la UA también están al tanto de este asunto, al igual que los padres del culpable y de la víctima, dijo Tsukauchi en silencio, incapaz de mirar a su jefe a los ojos. ¿Así es como operaba a mis espaldas, detective? ¿Con secretos y mentiras? Preguntó el jefe, indignado por los secretos del detective. Para nada, señor, pero ahora mismo debemos ver el panorama general. Si el hombre ardiente tiene a estos estudiantes en la mira, debemos ponerlos a salvo. No podemos permitir que caigan más víctimas por culpa de su misión. Miró al jefe a los ojos, esperando que estuviera de acuerdo. No voy a eludir mi responsabilidad. Aceptaré cualquier castigo que venga cuando todo esto termine. Tienes razón. Necesitamos poner a los estudiantes en un lugar seguro por ahora hasta que lo aprehendamos, dijo el jefe, estando de acuerdo con el detective. Perdóname, pero ¿no sería mejor si usáramos a los estudiantes? Todos miraron a Niuteye con los ojos muy abiertos. Si ya conocemos su objetivo, ¿no sería mejor que usemos a estos estudiantes para atraerlo y emboscarlo? Sugirió Niuteye. ¿Estás diciendo que usamos a los mocosos como cebo? Preguntó Gran Torino. Digo que tuvimos la oportunidad de detener su cruzada y sería una tontería no aprovecharla, dijo Niuteye. No, no lo haríamos. No vamos a arriesgar la vida de civiles solo por atrapar a un criminal, interviene el jefe, y Tsukauchi también está de acuerdo. Está bien, pero al menos necesitamos poner a los estudiantes bajo custodia protectora, sugirió Niuteye. No creo que debamos hacerlo. Si le advertimos que conocemos su objetivo oculto, seguramente reaccionará mal. Además, la seguridad de la UA ya ha demostrado ser la mejor, así que no teníamos de qué preocuparnos, dijo Gran Torino. Espera, todavía falta algo en la historia. Bubblegel interrumpe la conversación.
¿Qué pasa, chica burbuja? Preguntó Ojos Nocturnos. Ya nos contaste toda la historia del caso y del culpable, pero dejaste de lado la identidad de la víctima y sus padres. ¿Quién se llama la víctima? Preguntó Bubblegale. Tengo que admitirlo. Yo también tengo bastante curiosidad, preguntó el jefe, intrigado. Y pronto el ambiente en la sala se calmó. Todos se sentían tensos tras escuchar el caso que se les ocultaba, y aún desconocían la verdadera identidad de la víctima. Ya habían llegado hasta aquí sabiendo la verdad, y la necesidad de conocer la identidad de la víctima los atormentaba. Su nombre es Izuku Yagi, les dijo Tsukauchi. Katsuki se despertó en una habitación oscura. Tenía la vista borrosa y no podía ver con claridad. Intentó frotarse los ojos para ver con claridad, pero tenía las manos atadas. Miró a su alrededor e intentó acostumbrar la vista a la oscuridad. La habitación estaba bastante oscura, salvo por una luz que colgaba cerca de su cabeza, suspendida en el aire. Si tuviera que adivinar, estaría en una especie de sótano. Intentó recordar qué le había sucedido tras ser noqueado por ese don de artista. Nunca había sentido tanta furia y rabia, y estaba listo para matar a esos villanos en cuanto tuviera la oportunidad. Intentó moverse, pero tenía el brazo esposado con una atadura, unas esposas que cancelaban su don, para ser precisos, ya que no podía usarlo en absoluto. Gritó con todas sus fuerzas e intentó llamar al villano que lo trajo aquí para matarlo él mismo. Juró que, al levantarse de la silla, haría todo lo posible por matarlos. Pero su grito cayó en saco roto. Simplemente lo ignorarían como si fuera una molestia, y eso lo irritó aún más. Mientras gruñía mientras lo ataban en la silla, vio una silueta cerca de la habitación. Intentó ver a la persona escondida allí, pero estaba demasiado oscuro y no podía ver bien. Oye, sácame de aquí, gritó actuando como un loco. Pero el misterioso personaje permaneció inmóvil mientras lo observaba. Oye, dije que me sacaras de aquí. ¿Me oyes? Gritó, mirándolo. Y una vez más no se movió ni nada. ¿Estás sordo? Oye, monstruo, sácame de estas estúpidas esposas o te mataré. De repente, el misterioso personaje caminó lentamente hacia Katsuki. Se detuvo un momento antes de acercarse a él mientras caminaba lentamente. Katsuki comenzaba a inquietarse al verlo caminar lentamente como un caracol, y cuando finalmente estuvo a su alcance, se dirigió lentamente hacia la luz mientras observaba su situación actual. Atado, sin poder hacer nada. Katsuki miró fijamente a la misteriosa persona mientras caminaba hacia la luz, y al hacerlo, su emoción se desvaneció por completo. Sus ojos, furiosos e irascibles, miraban fijamente a la persona frente a él, mientras apretaba los dientes con rabia y pronunciaba su nombre. Deku, dijo mientras apretaba los dientes. Varios policías se reunieron en el motel abandonado de Shizuoka. Uno de sus informantes les dio el soplo de que podrían encontrar el escondite de Burning Man. El informante dice que Burning Man solía aterrizar en este edificio y salir de noche. Así que reunieron un pequeño grupo de trabajo para detenerlo, compuesto por héroes como Badraft, Manual, Death Arms, Rocklock, Crust y otros policías. Todos estaban listos para infiltrarse en el edificio y atrapar a este hombre. ¿Estás seguro de que está ahí? Preguntó Death Arms mientras entraba al edificio. Sí, señor. El vehículo de sector vio al hombre ardiente entrando al edificio hace una hora. No se ha ido, dijo el oficial con su arma y linterna apuntando al frente. Continúan caminando hacia el edificio. Estaba oscuro, con apenas luz, salvo la linterna de los policías. Subieron las escaleras en silencio, sin querer llamar la atención ni perder el factor sorpresa. Al llegar al tercer piso, giraron a la derecha y se dirigieron a la habitación 318, donde les informaron sobre su ubicación. Está bien, el seguro está quitado, dijo Rocklock al resto de los oficiales en la parte de atrás y ellos asintieron. Death Arms fue a la puerta y lo derribó de un puñetazo. El resto de los oficiales entraron con sus armas listas para disparar, solo para encontrar una habitación vacía con una cama individual y una lámpara colgada del techo. No había muebles ni nada en la habitación, salvo un centenar de fotos de héroes profesionales en la pared, algunas de ellas tachadas. Pero la más inquietante era una foto de Olmig con una quemadura en el ojo, lo que demostraba claramente el odio que sentía por él. No está aquí, dijo Manual. Registra la otra habitación de este piso y haz un barrido completo del edificio. Tiene que estar por aquí, dijo Death Arms, y el resto de los oficiales fueron a las otras habitaciones a revisarlo. De repente, oyeron un timbre proveniente de un teléfono sobre la cama. Death Arms se acercó y contestó. Lo miró y decía que la persona que llamaba era desconocida. Presionó el botón de llamada y contestó. ¿Quién es?
Preguntó, solo para escuchar una respiración agitada proveniente del otro lado de la llamada. Es una broma muy complicada. Rocklock se queda de pie mirando el teléfono. De repente, todo el edificio quedó a oscuras, sin luz. Escucharon el ruido de interruptores al tiempo que los oficiales que estaban en el cuarto y quinto piso se detenían en seco. Los héroes que aún permanecen en la habitación, Krust, Death Arms y Rocklock, miran a su alrededor, pensando que Burning Man va a salir a atacarlos a ciegas. De repente, una pequeña explosión inofensiva proviene de la pared de donde provenía la imagen, y es reemplazada por una inscripción en llamas que dice ha comenzado. ¿Qué? Rocklock parecía confundido y visiblemente asustado, al igual que todos los que observaban, sabiendo claramente que algo grave estaba a punto de suceder. Un día después del campo de entrenamiento, se produjeron protestas a las afueras de la UA, reclamando su incompetencia por no proteger a uno de sus estudiantes. La televisión, las redes sociales y otros canales no paraban de mencionar su fracaso y ser criticados. Dentro de la UA, los profesores celebraban una reunión de emergencia para abordar el ataque de la Liga de Villanos a manos de su escuadrón de acción de vanguardia y sus consecuencias. Mis compañeros héroes, saludó el director Nesu, hemos sabido que la reputación de nuestra escuela está en juego. Los villanos han atacado nuestra escuela 2 veces en estos periodos, y en ambos casos hemos perdido. Hemos sabido que el villano ha secuestrado a uno de nuestros estudiantes y lo ha logrado. Subestimamos a esta Liga de Villanos. Creíamos que no eran más que unos simples matones, pero parece que nos equivocamos, añadió Present Mick. Y después de que la UA fuera atacada durante todo el USG, ya no podemos afirmar que la UA es un lugar seguro para un estudiante después de hacer una declaración tan audaz sobre nuestra seguridad, dijo Nesu mientras mostraba el periódico sobre el ataque. El secuestro de un estudiante es sin duda el mayor fracaso de la UA. Incluso después de mantener la ubicación oculta, lograron atacar a nuestros estudiantes, dijo Midnights. Los profesores empiezan a comprender que la época de paz los ha debilitado, lo que ha provocado los incidentes ocurridos. También reconocen la amenaza de la Liga de Villanos y su plan para aniquilar la actual sociedad de héroes. Aizawa está preocupado por la posibilidad de que Katsuki se convierta en un villano, ya que eso pondría en peligro la credibilidad de UA y provocaría su cierre. Respecto a ese asunto, necesito abordar la situación relacionada con Katsuki Bakugou, dijo Nesu y llamó la atención de todos en la sala. Personalmente, me preocupa su comportamiento actual desde que solicitó ingresar a esta escuela, ya que podría unirse a ellos considerando su comportamiento violento, dijo Aizawa y rápidamente Toshinori saltó de su escritorio. El joven Bakugou jamás se uniría a su bando, declaró Toshinori en voz alta. De verdad, considerando su comportamiento, no me sorprendería que decidiera rebelarse, añadió Black King. Sabíamos de su comportamiento reciente y, basándonos en el testimonio de su compañero durante el ataque, decidió arremeter y confrontar al villano de frente en lugar de correr a un lugar seguro como le indiqué. Sin mencionar que atacó a uno de sus compañeros por intentar poner al chico a salvo, pero su ego no se lo permitió, y por eso se dirige al peligro. Aizawa terminó de hablar y miró a la frágil Yaji, quien estaba conmocionada. Sin mencionar que encontramos esto. Nesu arrojó un pequeño paquete con una pastilla de color rojo y azul. Le pedí a Tsukauchi una orden para registrar su habitación cuando estaba fuera del campo de entrenamiento, y encontramos esto debajo del piso, le explicó mientras Toshinori se sorprendió al escuchar esto. Es Goliath. Una droga de uno de los capos del crimen que Burning Man destruyó hace un par de meses. Su producción se detuvo desde que allanó su almacén, pero sus drogas siguen distribuyéndose en el mercado negro, explicó Aizawa. Aumenta la fuerza física, la velocidad y las peculiaridades del usuario, haciéndolo más vivo, como solían decir. Pero tiene un efecto secundario. Lo vuelve más agresivo de lo habitual. Alucinaciones, sudoración excesiva, y mézclalo con la situación de Bakugou. Una bomba volátil y furiosa, bromeó medianoche desde atrás. Tomamos una decisión durante la última reunión sobre su caso y la sometimos a votación. Y, claramente, su comportamiento actual infringe todos los acuerdos. Déjame preguntarte, Yaji, ¿cuántas oportunidades tenemos para que cambie de actitud? Aizawa arrojó la droga sobre la mesa y le preguntó, pero solo recibió silencio. Aizawa tiene razón. Cooperaremos con la policía para rescatarlo. Pero cuando terminemos y lo pongamos a salvo, Katsuki Bakugou será expulsado de la UA, y punto final, dijo Nesu con firmeza. ¿Harás qué? Gritó Katsumiyashi Kirishima. El resto de los estudiantes de 1A se encuentran en la habitación de Izumi, acurrucados alrededor de su cama.
La policía acaba de interrogarla y sus amigos vinieron a ver cómo estaba mientras intentaban invitarla a otros asuntos. Yao Yorosu logró ponerle un rastreador a uno de los villanos. Si le pidiéramos que nos hiciera otro, podríamos rastrearlo y rescatar a Bakugou, intentó explicar Kirishima. ¿Y qué hacemos después de ir allí? Estoy esperando a escuchar el resto de tu plan, cabrón. Katsumi continuó reprendiéndolo. Lo sacaremos de allí, dijo Kirishima. ¿Olvidaste al resto del villano que nos esperaba? Es una misión suicida. Kaminari intervino. Pero aún así, si al menos tenemos a ambos Todoroki, Katsumi, Yao Yorosu e Izumi, podemos, dijo, pero Katsumi lo interrumpió. ¿Has visto su situación? Gritó Katsumi mientras agitaba su brazo hacia Izumi, quien yacía en su cama. ¿Viste el resultado de la radiografía de hace unos momentos? No está en condiciones de salir. Kirishima, no podemos ir al escondite del villano y sacar a Bakugou de ahí. Deberíamos dejar esto en manos de los héroes profesionales, le sermoneó Ida. Cuatro ojos tiene razón. Yo también quiero rescatar a mi hermano, pero no podemos ir solos. Katsumi apretó el puño con ira. Pero aún así, ¿cómo podríamos dejarlo ahí solo? Al menos tenemos que, dijo Kirishima, y una vez más lo interrumpieron. Esta situación no es para que los estudiantes nos entrometamos, idiotas. Deberíamos dejar esto en manos de los héroes profesionales. Declaró Ida en voz alta. Maldita sea, lo sé, pero no podía permitirme quedarme sentado sin hacer nada, replicó Kirishima. Así que vas a salir a la calle a disparar contra el peso pesado de la clase y declararle la guerra, ¿no es eso? Dijo Katsumi enojado. ¿Cómo te atreves? Dijo Kirishima. No se trata de un deseo de peligro ni de gloria personal, ¿cómo te atreves a sugerir algo así? Creo que te sientes un poco temerario, dijo Katsumi. ¿Te apetece ponerte en el lugar de mi hermano? ¿Cómo puedes decir eso? Es tu propio hermano el que está ahí. Gritó Kirishima. Lo sé, maldita sea, pero no voy a arriesgarme junto con nuestros amigos. Tienes que pensarlo bien, pelo de mierda. Replicó Katsumi aún más fuerte. Ambos se miran fijamente y la tensión se intensifica. El resto de la clase observa cómo Kirishima y Katsumi están a punto de enfrentarse. Antes de que ninguno pudiera decir una palabra más, Izumi finalmente habló por primera vez desde que estaban en la sala. Tiene razón, dijo Izumi en voz baja. ¿Qué? ¿No puedes hablar en serio? Preguntó Katsumi desconcertado. Izumi arregló su postura antes de dirigirse a todos ellos. Sé que algunos de ustedes le guardaban rencor a Katsuki y no los culparé por eso, dijo, pero no podemos dejarlo ahí mientras los héroes están demasiado ocupados planeando cómo salvarlo. Necesitamos salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Kirishima la miró sabiendo que estaba de acuerdo con su idea. Está bien, entonces. Izumi lo interrumpió. Pero si vamos a hacer esto, tiene que ser un equipo pequeño. No podemos ir al rescate todos juntos. Sin duda, sobresalimos demasiado, así que debemos ser lo más sigilosos posible y asegurarnos de que los héroes no nos vean. Los demás tampoco podemos decir ni una palabra a nadie, especialmente al sensei. Si queremos rescatarlo, esa es mi condición y todos debemos estar de acuerdo. Si no, no cuenten conmigo y denunciaré. Todos se miraron entre sí tras escuchar la condición que Izumi les acababa de imponer. En una situación, querían ayudar a salvar a Bakugou, pero en la otra, no querían meterse en problemas ni que los echaran. Así que decidieron rescatar a Bakugou y acordaron mantenerlo en secreto. Quienes irían a rescatarlo serían Kirishima, Izumi, Katsumi, Shoto, Ida y Yaoyorosu. Cada uno con un motivo diferente. Kirishima e Izumi querían ir porque querían salvar a Bakugou. Katsumi estaba allí para asegurarse de que Izumi no hiciera nada imprudente ni estúpido. Shoto estaba allí para apoyar a Izumi en su misión. Ida y Yaoyorosu estaban allí para asegurarse de que las cosas no empeoraran para ellos y que, si la situación se agravaba, obligarían a los demás a regresar y abandonar la misión. Así que se encontrarían en el hospital esa noche, después de que Izumi recibiera el alta y se dirigiera a su destino. Se preparó para lo que iba a suceder hoy. Sabía que no sería fácil, ya que no tenían intención de luchar. En su estado actual, no tendría ninguna posibilidad, así que se preparó para el peor desenlace posible. Durante la noche, los 6 se reunieron en la entrada del hospital, a punto de dirigirse a su destino para rescatar a Bakugou, ubicado en el distrito Camino. Momo estaba cerca de Kirishima con un localizador en la mano para rastrear la ubicación de Katsuki, y los demás se preparaban. ¿Estás lista? Katsumi le preguntó a su mejor amiga. Sí, no tienes que venir conmigo, ¿sabes? Le dijo Izumi mientras intentaba convencerla de que se quedara.
Y dejarte correr a toda velocidad, sin ninguna posibilidad. Necesitas que te mantenga bajo control, recuerda. Izumi sonrió mirándola. El resto de sus compañeros se despidieron y rezaron para que pudieran rescatarlo. Mientras se dirigían a la estación de tren, Izumi les dijo que necesitaba ir a algún sitio antes de ir a camino. Chicos, ¿podemos hacer una parada antes de ir allí? Preguntó Izumi a los 5. ¿Dónde? ¿Es urgente? Kirishima la miró. Necesito ir a algún lugar antes de ir a salvar a Katsuki, les dijo Izumi. Entonces ellos acceden a su petición y la acompañan, y hacen un desvío antes de dirigirse allí, y 15 minutos después caminan hacia un cementerio y se dirigen a la tumba de su antiguo amigo que está allí. Primero necesito hablar con mi hermano. No puedo irme antes de irnos, ¿verdad? Izumi los miró con una leve sonrisa. Izumi y los demás se sentaron en el suelo mientras rezaban frente a la tumba. Oye, Oni-chan, somos nosotros. Sé que probablemente ya sepas lo que intentamos hacer. Quizás lo viste desde arriba, sé que pido mucho, sobre todo sabiendo lo que pasó entre nosotros, pero por favor, espero que reces por nuestra seguridad para que podamos rescatar a Katsuki. Se tomaron un momento después de orar mientras observaban la lápida y finalmente se despidieron de él, deseando un viaje seguro, y se dirigieron a su destino para rescatar a Katsuki. Sin saber que se dirigían a un punto sin retorno. En el edificio principal de la policía, numerosos agentes y héroes profesionales se reunieron para participar en la redada. Había muchos héroes reunidos, desde Edgeshot, Besgeanist, Endeavor hasta el mismísimo Olmigas. Además de ellos, se unieron muchos héroes profesionales, como Tiger, MT Lady, Gang Orca, Gran Torino y Kamui Wars. Además de los héroes, la policía y una fuerza especial también se unirán a la redada. Al oír esto, Olmig dio un paso al frente y mostró su característica sonrisa a todos. Es hora de nuestro contraataque, dijo Olmig mirando a los demás héroes. Endeavor, que vio eso, comenzó a comentar. ¿Por qué tengo que venir a limpiar el desastre de Wa? Endeavor, sé que tenías otras prioridades, pero necesitas ver el panorama general. Este incidente podría significar el fin de la sociedad de héroes. Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para detener esto de una vez por todas, dijo Tsukauchi a todos los presentes. ¿No nos falta alguien? Preguntó MT Lady, mirando a su alrededor. Habíamos planeado invitar a mi esposa a esta misión, pero no está disponible en este momento. Acaba de salir del hospital tras la pelea con el hombre ardiente hace un par de días, dijo Olmig mientras le apretaba la mano, recordando su estado cuando la recogió del hospital. Primero, debemos abordar el asunto en cuestión. Nuestro objetivo es rescatar a un estudiante de la UA llamado Katsuki Bakugou. Fue secuestrado por la Liga de Villanos durante el asalto al campo de entrenamiento hace poco menos de 24 horas. Tsukauchi abordó la situación. Basándonos en el dispositivo de rastreo creado por uno de los estudiantes, creemos que utilizan varios escondites. Y gracias a nuestras investigaciones, conocemos el paradero de la víctima del secuestro. Pondremos todo nuestro esfuerzo en rescatarla. Al mismo tiempo, nos tomaremos un tiempo para controlar los demás lugares que se cree que son escondites. En resumen, les cortaremos la ruta de retirada para atraparlos de inmediato. Al mismo tiempo, atacaremos su recurso, poniendo fin a toda su operación de una vez, dijo Tsukauchi, y todos entendieron el plan. Tras finalizar el informe, Olmig intentó hablar con Tsukauchi justo antes del plan, pero este lo abandonó sin más, mirándolo con desdén. Y no solo eso, sino que algunas personas también lo miraron con la misma mirada, además del símbolo de la paz. Mientras Olmig se preguntaba qué les estaría pasando a sus amigos, Gran Torino decidió unirse e interrumpió sus pensamientos. Si te preguntas con esa mirada crítica que te lanzaron, es porque ya lo saben, dijo Gran Torino. ¿Qué quieres decir? Preguntó sin saber de qué estaba hablando. Tu pecado. De eso hablo. Gran Torino se lo dijo directamente, lo que dejó a Olmig en shock. ¿Cómo se enteraron? Esa era la pregunta que resonaba en su cabeza varias veces desde que su maestro se lo contó. Pero ahora mismo, necesitas despejar la mente y concentrarte en la tarea que tienes por delante. Sin duda, él estará ahí y tienes que terminar esto de una vez por todas, le dijo Gran Torino. Cuando todo esto termine, vamos a tener una charla, lo dejó allí antes de decir eso y se unió al otro, dejando a Olmig pensando en su crisis actual. Katsuki mira a la persona frente a él con rabia y furia. Su alucinación vuelve a aparecer y no la disfruta en absoluto. Si pudiera tocarlo, le daría una buena paliza, una que jamás olvidaría.
Empezó a sacudir la mano con rabia, intentando liberarse, pero la atadura era demasiado fuerte para él y su don se ha vuelto inútil. Allí estaba, de pie, con una camisa blanca, una gabardina negra encima, vaqueros negros y botas militares negras. Todo su atuendo estaba cubierto de negro, su expresión reflejaba aburrimiento y tenía una mirada que denotaba que lo menospreciaba, la misma mirada que dirige a todos. Nadie lo menosprecia, se supone que es al revés. Miró a Deku, quien lo miraba fijamente desde arriba. Normalmente, le lanzaba su habitual comentario sarcástico mientras se burlaba de él, comentando sobre su fracaso al no matar a los villanos y dejándose capturar en el proceso. Esperaba su comentario sarcástico, pero solo se encontró con el silencio mientras lo miraba con condescendencia. ¿Qué? ¿Ningún comentario sarcástico sobre mi situación? Le preguntó Katsuki con sarcasmo. Pero él simplemente permaneció allí en silencio mirándolo sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué? ¿No tienes nada que decir? Le preguntó Katsuki de nuevo. Y una vez más se quedó allí en silencio. Has estado hablando todo este tiempo y ahora, de repente, te has quedado en silencio. ¡Qué broma, igual que tu propia existencia! Se burla Katsuki. Se quedó allí en silencio y finalmente habló por primera vez en la habitación. Hola Bakugou. ¿Qué haces aquí? Fuera de mi cabeza. Gritó Katsuki furioso. Formó una sonrisa en su rostro, una que podría describirse como una sonrisa maliciosa mientras miraba su situación. Te ves como una mierda. Sí, bueno, todo es gracias a ti una vez más. Debería haber ignorado tu existencia como siempre, pero como escucho tu estúpida voz, estoy atrapado aquí mientras me capturan, espetó Katsuki mientras Izuku permanecía allí de pie en silencio, sonriéndole con suficiencia. Debería haber escuchado a Olmig, cuando no eras más que una alucinación. Verás, solo eres mi demonio personal, tal como dijiste. Debería haberte enfrentado hace mucho tiempo. Katsuki lo miró mientras lo sujetaban. Oh, el valiente héroe, se burló. Sin embargo, simplemente se rió mientras miraba a Katsuki, pensando que lo que decía era gracioso o un mal chiste, y sentía que la sangre le hervía de ira. No quería ver a Deku riéndose de él. Ahora mismo, deseaba que estas ataduras fallaran para poder dispararle hasta que se fuera. ¿Te hace gracia? Gritó Katsuki furioso, mirándolo y sin dejar de reír. Oh, qué gracioso. Se secó las lágrimas de los ojos. Y de repente, Katsuki recibió un puñetazo en la mandíbula, tan fuerte que le partió un diente. Miró al culpable del puñetazo. Y lo encontró frente a él. Era el propio Deku. Katsuki estaba aturdido, asombrado por cómo había logrado golpearlo. Ni siquiera era real, solo un producto de su imaginación, un fantasma cuyo único propósito era burlarse de él, tal como había dicho. Ya había intentado atacarlo antes y había fracasado estrepitosamente, así que ¿cómo lograron tocarlo, y mucho menos golpearlo, esos cabrones? ¿Qué? Dijo Katsuki mientras recibía otro puñetazo justo en el abdomen. La paliza se agravó aún más, pues lo obligaron a sentarse mientras veía cómo Deku lo golpeaba hasta dejarlo hecho papilla. Podía saborear la sangre en la boca y sentir el dolor en el pecho mientras lo golpeaba sin parar. La visión de Katsuki comenzaba a nublarse a medida que la paliza continuaba y no había señales de que parara. Intentó mirar a su atacante a la cara cuando, de repente, su puño atravesó la tráquea de Katsuki, quien apenas se movió. Le jalaron el cabello junto con todo su cuerpo, atado a la silla, antes de susurrarle. ¿Crees que te dejé sentado sin hacer nada y vi cómo te convertías en un mejor hombre? Le responde con otro puñetazo directo a la cara, rompiéndole la nariz. Lo dejó caer al suelo mientras intentaba mantener la conciencia mientras miraba el rostro de Katsuki que estaba hinchado por la paliza, su boca estaba cubierta de sangre y algunos de sus dientes ya estaban flojos. Oh, Bakugou, dijo y se dio una fuerte bofetada en la cara. Necesitas que te golpeen en el sentido común, ¿no? Una vez más, recibió otro puñetazo en la cara. El grito de Katsuki resonó en toda la habitación mientras se veía obligado a permanecer indefenso mientras lo golpeaban sin piedad. Oh, Bakugou. ¡Qué decepción! Lo golpeó una vez más mientras la sangre comenzaba a gotear de su boca y podía sentir el sabor de la sangre en su labio. Intentó abrir la boca o decir algo, pero cada vez que lo intentaba, recibía otro puñetazo porque no sentía la boca y todo su cuerpo estaba entumecido por el dolor. Y justo cuando estaba a punto de atacarlo de nuevo, oyó un fuerte golpe proveniente del piso de arriba, fuertes pisadas y gritos. Miró al techo, pensando que los héroes por fin habían llegado y lo habían salvado. Estaba a punto de hacerle un comentario a Deku cuando, de repente, lo vio sonriendo con malicia, mirando también al techo.
En un bar ruinoso de camino, que era el escondite de la Liga de Villanos, llegaron varios coches de policía y una furgoneta de los SWAT. Del coche, salieron muchos héroes profesionales, preparándose para la inminente batalla. All Might, junto con Endeavor, Edge Shot, Kamui Wolves, Gran Torino y muchos otros héroes profesionales, se preparaban para asaltar el bar. Varios policías, equipados con escudos antidisturbios y sus armas, se situaron en la retaguardia, actuando como retaguardia. Mientras iban a luchar contra los villanos, otros héroes como Besgeanist, Gang Orca, Tiger y MT Lady estaban listos para asaltar un almacén oculto que almacenaba a los Gnomu ubicado al otro lado de camino. All Might avanzó hacia la puerta de entrada mientras mostraba su sonrisa característica. Es hora de cambiar las tornas, villanos. All Might golpea suavemente la puerta. Hola. Camino Pizza Delivery. Y después de 3 segundos, tocó la puerta, apuntó con el puño a la pared contigua y la derribó. Aplasta. Gritó. El resto de la liga observó conmocionado cómo el héroe número 1 salía de la nada y destrozaba la pared con el puño. Spinner, que estaba cerca de la pared, reaccionó al recibir el puñetazo. ¿Qué demonios? En medio de esto, All Might vio a Shigaraki parado en la mesa del bar con su mano característica cubriendo su rostro mirando al héroe con una mirada confundida y temerosa. Kurohiri lo llamó tratando de teletransportarlos a un lugar seguro cuando de repente todo su cuerpo fue envuelto por una atadura hecha de madera y rápidamente atrapó a todos en la habitación, incluido el propio Shigaraki. Principación de cadena lacada. Kamui Wolves gritó su movimiento característico. Dabi, al verlo, empezó a pensar que estos héroes no se habían preparado bien o los habían subestimado. ¿Madera? ¿Crees que la madera? Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Gran Torino se acercó rápidamente y dejó inconsciente a Dabi, dejándolo incapaz de liberarse. Quédate abajo, muchacho, si supieras que es lo mejor para ti, le dijo Gran Torino al hombre inconsciente. Como era de esperar del joven y talentoso novato Kamui Wolves y del veterano profesional Gran Torino. All Might elogió a ambos por su rapidez de reacción. No pueden escapar, Liga de Villanos. ¿Por qué lo preguntan? Porque estamos aquí. Declaró All Might en voz alta al resto. Edge Shot se escabulló de la puerta de entrada y la abrió y varios oficiales entraron preparándose para detener al villano que estaba siendo inmovilizado. Fue una tontería secuestrar al estudiante, y no intenten escapar. Tenemos héroes más hábiles como Endeavor y muchos otros que rodean todo el bar, les dijo Edge Shot con calma. Shigaraki, que estaba siendo inmovilizado, comenzó a moverse mientras intentaba usar su don en el bosque, pero su mano estaba colocada sobre su espalda, lo que le impedía liberarse y todos estaban inmovilizados. Maldita sea, después de tanto esfuerzo, ¿por qué demonios viniste tan pronto? El jefe no debería perseguirnos, no tengo otra opción, Kurohiri, trae todos los Nomu que puedas, le ordenó Shigaraki mientras se preparaba para la llegada del Nomu. Esperó a que apareciera la puerta de deformación y varios Nomu salieron del portal y comenzaron a atacarlos, pero no había nada que entrara a la habitación. Shigaraki, lo siento, pero el Nomu que se suponía que debía ser ya no está. Kurohiri se disculpó con él mientras Shigaraki estaba en shock. Nos subestimas, héroes, Liga de Villanos. El trabajo diligente de la policía y nuestra furia. Se acaba aquí, Shigaraki Tomura, dijo All Might en voz alta. ¿Y ahora dónde está el joven Bakugou? Sin embargo, Shigaraki simplemente afirmó que no sabía nada, por lo que ordenó a la policía que registrara todo el edificio en la habitación y lo encontrara, pero antes les dijo que procedieran con precaución en caso de que hubiera una trampa. Se acabó, no bromees con All Might. Apenas hemos empezado, respondió Shigaraki. Justicia, paz, todo lo que dijiste, héroe, no son más que tonterías. Acabaré con esta sociedad, All Might. Acabo de reunir a mi personaje y estamos a punto de empezar. Kurohiri nos saca de aquí. Shigaraki ordenó al villano de la niebla que los teletransportara. Pero Kurohiri no respondió a la orden de Shigaraki. De repente, sintió un entumecimiento total en todo el cuerpo y quedó aturdido mientras lo sujetaban. De repente, un hilo delgado comenzó a salir de Kurohiri. No te preocupes, solo estuvo aturdido un rato. Ya que este tipo es el más problemático. Edge Shot apareció del collarín metálico de Kurohiri. Es mejor que se rindan ahora. Iki Kenji, Sako Atsuhiro, Iguchi Shuichi, Togai Miko, Bubai Gawara Jin. Ya conocemos su identidad y no hay otro lugar al que escapar, declaró Gran Torino. No tienes a dónde ir. Shigaraki, ¿dónde está el sensei del que hablaste? Preguntó All Might, recordando su conversación en Usk. Maldito seas All Might. Shigaraki lo maldijo.
Mientras Shigaraki gruñía de ira, oyó un ruido proveniente de la puerta contigua a su izquierda, donde guardaban a Katsuki en el almacén. All Might, que lo observaba con la mirada fija en la puerta contigua a su derecha, empezó a girarse pensando que allí guardaban a su estudiante, y de repente oyó un fuerte golpeteo proveniente de la puerta junto al bar. Todos oyeron el fuerte golpeteo de la cabina proveniente del sótano mientras todos miraban fijamente la puerta. El pomo se giró y se abrió. Joven Bakugou, es bueno ver que tú, All Might llegó para garantizar la seguridad de su estudiante cuando de repente sus ojos se abrieron de golpe. Era un hombre completamente envuelto en llamas, de pies a cabeza, que se extendían desenfrenadamente. Llevaba su atuendo habitual, lo que infundía miedo en cualquiera que lo viera. Era casi como si el mismísimo diablo caminara sobre la tierra. Burning Man, dijo All Might mientras intentaba mantener la compostura. Katsuki apenas estaba consciente mientras intentaba mantener la respiración, tendido en el suelo. Intentó gruñir y levantarse, pero todo su cuerpo le dolía demasiado para moverse, yaciendo en el suelo, golpeado casi hasta la muerte. Simplemente no podía creer lo que acababa de pasar. Esto no podía ser real, se negaba a creerlo, pero su mente le decía lo contrario. Por primera vez en su vida, ya no sabía qué creer. Intentó convencerse de que esto no era real, sino una pesadilla, pero se vio obligado a aceptar la cruda realidad que se le mostró en la cara. Yacía en el suelo con los ojos a punto de cerrarse por la pérdida de sangre, y lo último que vio fue una figura de negro envuelta en llamas saliendo de la habitación, seguida de gritos de dolor y un destello de luz roja. Desde que All Might se enteró de la noticia de la hospitalización de su esposa hace apenas unos días, quedó devastado. Tras perder a su hijo, se prometió a sí mismo que no descuidaría a su familiar en absoluto y que siempre le ofrecería su ayuda, sin importar lo difícil que fuera su problema. Pero cuando patrullaba la ciudad de noche y escuchó la noticia de su esposa, se sintió completamente impotente. Debería haber estado ahí para ella. Tal vez si hubiera estado con ella, ¿habría sido diferente el resultado? ¿Estará su esposa en el hospital con quemaduras de tercer grado? No dejaba de pensar que si estuviera allí, quizá no estaría mirando al monstruo responsable de la redada contra su esposa. Tal vez estaría en una de las celdas del Tártaro esperando su sentencia mientras él y su esposa lo observaban desde la puerta. Miró al hombre envuelto en llamas mientras reprimió el impulso de saltar hacia adelante y abatirlo. Pero el héroe que lleva dentro grita que se haga justicia. All Might miró al pirómano, quien no mostró ningún signo de miedo como la mayoría de los villanos al enfrentarse a él. De hecho, parecía complacido. Era como si intentara contener su emoción. Nadie en la sala esperaba que algo así sucediera ni en sus sueños más locos. Incluso All For One, que observaba por el monitor, se sorprendió al ver al Burning Man entrar así al bar. ¿Qué haces aquí, Burning Man? ¿Dónde están el joven Bakugou y los oficiales que bajaron? Preguntó All Might. Sin embargo, él simplemente se rió de él mientras lo miraba. Si los están buscando, lamentablemente no se unirán a nosotros hoy a menos que uno de ustedes traiga una escoba y un cubo de basura para recoger sus cenizas. Verlo reír así hace que All Might apriete los dientes con ira, sin embargo, su mentor lo retuvo. Cálmate Toshinori, está tratando de irritarte. Y de repente, Katsuki salió del sótano con aspecto de que lo acababan de golpear. Intentó caminar, pero uno de los oficiales se acercó e intentó levantarlo con el hombro. Katsuki lo miró con una mezcla de odio y miedo en los ojos, y al hombre ardiente simplemente le daba igual si estaba allí o no. Joven Bakugou. ¿Qué te pasó? Preguntó All Might, pero permaneció en silencio. No te preocupes All Might, tu estudiante favorito todavía está vivo hasta donde puedo decir, afirmó, lo que de alguna manera le da una buena certeza a All Might, para confiar de alguna manera en su palabra. Shigaraki, al ver al hombre ardiente entrar en su bar, quedó desconcertado. Se preguntó cómo este hombre había podido encontrar y entrar en ese lugar. Así que decidió dirigirse a él. Oye, no recuerdo haberte invitado a Burning Man. ¿Cómo encontraste este lugar? Le preguntó Shigaraki. Vaya, es el hombre ardiente, dijo Toga alegremente. Así que él es el hombre ardiente, el que termina la misión de Stein, comentó Spinner a su llegada. Toshinori estaba confundido por la conversación que acababa de escuchar. ¿Acaso Burning Man y la Liga de Villanos no estaban del mismo bando? Pensó que lo habían reclutado tras el fracaso del ataque en la USG o que quizás era el nuevo miembro que se unió. Pero ahora estaba seguro de que estaban en bandos diferentes. El pirómano giró la cabeza hacia Shigaraki mientras observaba cómo Kamui Watts lo sujetaba. Los demás héroes y policías, tensos y cautelosos, preparaban sus armas contra él.
Shigaraki, tu odio es fuerte, pero tu convicción es tan débil como tu mentalidad, y por eso debes morir. Burning Man habló, preparándose para lanzar una oleada de ataque contra todos los presentes. Ahora. Gritó Olmigas. De repente, uno de los oficiales apunta su lanzacohetes hacia el hombre ardiente y dispara un misil en su dirección. El hombre ardiente, al verlo, observó divertido, pensando que ese tipo de ataque sería lo suficientemente fuerte como para derribarlo. Así que decidió enfrentarlo de frente, solo para darse cuenta de que no era un misil común. Golpea al hombre ardiente directamente en el pecho y libera una sustancia líquida que cubre todo su cuerpo, y congela su cuerpo en segundos, y el hombre ardiente queda allí parado, asombrado por sus tácticas. Gases fermiónicos enfriados a pocos grados del cero absoluto. No podrás moverte por un tiempo, dijeron los oficiales con una sonrisa burlona. El hombre ardiente observa mientras su cuerpo se congela excepto su cabeza mientras sonríe. Bien hecho, supongo que alguien tenía cerebro en tu departamento. Me ocuparé de ti más tarde, Burning Man, primero tengo algunas preguntas con Shigaraki. Miró en dirección al villano y preguntó con tono firme. Dime, ¿dónde está tu sensei? Ahora mismo, necesita encontrar a All for One de inmediato. Necesita saber si tiene algo que ver con el cadáver de su hijo. Si es así, lo único que puede hacer es devolverlo a la tierra como antes. Tenía que poner fin a su reinado de terror ahora mismo antes de que causara más víctimas. Shigaraki murmura en voz baja, diciendo que esto no es como debería ser y por qué las cosas no salieron como él las había planeado. Y justo cuando Olmigt estaba a punto de presionar aún más a Shigaraki, oyó una suave risa resonando por la habitación. Lo primero que pensó fue que Shigaraki se reía de él, pero vio que sus labios no se movían y tenía la misma mirada confundida que él. Jejejeje. Olmigt se giró para encontrar a la persona que reía. Los demás héroes también voltearon la cabeza intentando encontrar la fuente de la risa, incluido el villano. Miraron a su alrededor intentando encontrar la fuente, pero nadie pudo encontrar al que reía. Entonces se giró hacia la última persona en la habitación y todas las miradas estaban puestas en él, incluyendo a los villanos. El hombre ardiente reía suavemente mientras estaba atrapado en el hielo. De repente, su risa se hizo más fuerte a cada momento y todos en la habitación comenzaron a verse angustiados. Incluso All for One, que observaba desde el monitor, estaba confundido ante el pirómano que reía sin parar. Olmigt, que empezó a oírlo, lo llamó. «¿Qué es gracioso?», le gritó. Él continuó riendo por un rato antes de responder su pregunta y después de un buen minuto, se recompuso mientras lo miraba con odio en sus ojos. El hecho de que me hayas ignorado y hayas dirigido tu atención a alguien más digno de tu tiempo es simplemente hilarante, dijo mientras lo miraba fijamente. De todos los impostores que he matado y herido, eres tú a quien he estado esperando pacientemente para matar. Olmigt lo miró fijamente mientras observaba al hombre. Tu odio hacia los héroes es algo que no podemos permitir que se transmita al futuro. Por el bien de nuestra futura generación y el de nuestros hijos, enfrentarás la justicia, dijo Olmigt mientras se lo declaraba. Y ahí está, ese falso discurso heroico que divagas intentando que te sigan como a un dios. Pero tú no eres un dios, Olmigt, dijo, pero Olmigt no le prestó atención. Soy simplemente un héroe que cumple con su deber de mantener la paz de esta ciudad y de todos los demás, y tus días de sembrar el miedo en esta ciudad han terminado. Cuando terminemos, te llevaremos a enfrentar tu castigo, dijo Olmigt, volviéndose hacia Shigaraki. ¿Y qué hay de tu castigo, Olmigt?, preguntó, y eso lo detuvo en seco. Se giró para mirarlo de nuevo. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Te crees una especie de santo, actuando con perfección e intachabilidad, pero no eras más que un humano que ni siquiera se molestó en enfrentar su juicio. ¿Verdad, Toshinori?, susurró su última palabra solo para que Olmigt y Gran Torino pudieran oírla. Gran Torino preguntó quién estaba cerca de Olmigt mientras escuchaba su conversación. ¿Cómo supiste de él?, preguntó sin mencionar que conocía la identidad secreta de su estudiante. Lo sé todo, Toshinori Yagi, Inko Yagi, Izumi Yagi, Katsuki Bakugou, Shoto Todoroki. Conozco sus secretos, conozco sus pecados, lo sé todo sobre todos ustedes, dijo mirando fijamente a Olmigt. Deberías estar arrastrándote de rodillas, Olmigt, rogando por misericordia, dijo el hombre ardiente, mirando a Olmigt. Ya basta de tus tonterías. Eras solo un hombre. Como todos nosotros. Como yo. Lo miró. No me parezco en nada a ti, Olmigt. Eres cruel, eres egoísta. Desde mi punto de vista, eres el gran malo, replicó mientras se burlaba de él. ¿Por qué haces esto?, preguntó Olmigt. Porque es tu culpa.
Todo es tu culpa. Esas personas que están siendo quemadas por mis llamas, tus compañeros héroes que quedaron reducidos a cenizas, y tu esposa que está hospitalizada. Todo te lleva a ti, dijo el pirómano. ¿Qué te hice? Preguntó Olmigt y simplemente soltó una carcajada. El hecho de que ni siquiera sepan qué hicieron mal es lo que me revuelve el alma, dijo. Todo. Todo lo que ustedes, héroes, me arrebataron, lo quiero de vuelta. Y lo voy a recuperar. Y luego los destruiré a todos. ¿Estás diciendo que soy responsable de tu creación? Preguntó Olmigt. Quiero hacerte sufrir como yo lo sentí. El hecho de que pudieras disfrutar de tu libertad sin preocupaciones, caminando por ahí mientras la gente te adora, con tus seguidores dedicando toda su vida a tu existencia, me da ganas de vomitar, dijo furioso. En la parte de atrás, la liga no sabe qué hacer. Shigaraki, ¿qué hacemos? Susurró el señor Compres. Deberíamos salir de aquí, sugirió Toga. Espera, esto me ha llamado la atención. Shigaraki sonrió mientras observaba el enfrentamiento. ¿Y esa es la razón por la que matas a todos esos buenos hombres y mujeres? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para reprenderme? Lo que hiciste no es más que un abuso directo. Olmigt intentó contener la ira que lo invadía. Igual que el abuso que Izuku Yagi tuvo que sufrir. Se burla, sí, lo sé todo sobre Olmigt, cómo estaba sufriendo en su vida, donde cada día se siente como si fuera el último de su vida. No pronuncies su nombre, demonio. Gritó Olmigt. ¿Por qué? ¿Toqué la fibra sensible? Estoy empezando a recordar todos los malos recuerdos que enterraste en lo más profundo de tu conciencia, se burla. ¿Por qué haces esto, tu cruzada? ¿Por qué odiaste tanto a los héroes? Preguntó Gran Torino mientras intentaba mantener la calma en el símbolo de la paz. Ya les dije que ustedes, los héroes, me hicieron esto. Creen que los villanos nacieron de la nada, pero se equivocan. Estamos moldeados por esta sociedad y sus leyes injustas, y cuando decidimos rebelarnos, ustedes, los héroes, simplemente dijeron que intentamos perturbar la paz que ustedes intentaban mantener, declaró mientras miraba fijamente al héroe que tenía frente a él. Pensabas que All for One y Stein eran tus mayores enemigos, pero soy yo, dijo. Siempre he sido yo, Olmigt. Izumi había visto muchas cosas extrañas en su vida, desde saber que su padre es el héroe número uno hasta aprender un don transferible que se ha transmitido de muchas generaciones, pero un pie literal que sobresalga en la entrada de una fábrica abandonada tiene que estar en la parte superior de su lista. Todos parecieron sobresaltarse por la explosión cercana. Echaron un vistazo desde el lateral del edificio, frente a ellos, y vieron a muchos héroes profesionales y policías acercándose a la puerta. Besgeanist, junto con Ganorka y Tiger, logró someter a la mayoría de los Nomu del almacén y se encargó de todos ellos. El mejor Geanist usó su don para contener a los Nomu mientras daba órdenes al mismo tiempo. Escuadrón antidisturbios, mantengan la línea. Puede que vengan más y contamos con ustedes. Mientras investigaban la fábrica, Tigre encontró a su compañero quien acaba de salir en estado inconsciente. Ragdoll, respóndeme, gritó Tigre a su compañero. ¿Es tu compañera de equipo? Gracias a Dios, todavía respira, dijo Ganorka. Sí, pero algo anda mal con su condición. Tigre revisó su condición. Parece que los héroes ya lo han hecho, afirmó Ida mientras se escondía detrás de la pared. Increíble. Kirishima observó con asombro. Sí, si los profesionales estuvieran aquí, entonces no habría nada más que pudiéramos hacer, dijo Ida. Además, acabo de escuchar a uno de los oficiales decir que la incursión de Olmigt y su equipo fue un éxito. Deberíamos dejar esto en manos de los profesionales y ponernos en marcha, dijo Momo mientras los instaba a irse. Y justo cuando estaban a punto de irse, Izumi oyó pasos provenientes de un oscuro túnel de la fábrica. Se detuvo y echó un vistazo, intentando escuchar su conversación. Lo siento, Tigre, no pude evitar tomarlo. Como tenía un don muy útil, decidí tomarlo, dijo una persona misteriosa, escondida entre las sombras. ¿Quién eres? ¿Alguien puede traerme una luz? Preguntó Ganorka sin apartar la vista del misterioso personaje. Todos los demás héroes comenzaron a ponerse en guardia cuando de repente Besgeanist usó su don para contener al villano con su propia ropa. ¿Qué? Geanist, si es un civil entonces, dijo MT Lady. Piensa en la situación. Un momento de vacilación podría decidirlo todo. No podíamos dejar pasar ni un solo paso para que actuaran, dijo Besgeanist mientras reforzaba su don para contener a la persona que se encontraba bajo la sombra. Mientras intentaba contener al individuo, sintió de repente una explosión de energía que emanaba de su cuerpo.
La restricción que lo sostenía comenzó a ceder, y de repente vieron un destello de luz y una repentina y masiva explosión de ondas de choque que se dirigía hacia ellos. El edificio quedó completamente destruido, arrasando con toda la manzana de la zona. Una enorme nube de humo se cernía sobre el edificio a medida que caían escombros. El hormigón y los escombros se convirtieron en polvo cuando la explosión destruyó todo en la zona. Todos los héroes profesionales yacían inconscientes en el suelo por la onda expansiva. Después de que Burning Man declaró que era la mayor amenaza que All Might había enfrentado, Shigaraki comenzó a reír en silencio mientras miraba fijamente a Burning Man mientras estaba sujeto. Jajajaja, ahora esa es una mala broma, ¿de verdad estás pensando que podrías derrotar a Sensei en una pelea? Shigaraki se rió, sin embargo, se quedó sordo al ver al pirómano, miró al hombre y simplemente respondió. Si crees que voy a perder contra una vieja reliquia, entonces eres un tonto más grande de lo que pensaba. Shigaraki lo miró con enojo pensando que en realidad estaba a la par de su sensei, pero All Might lo interrumpió mientras intentaba llegar al fondo de este asunto. Ya tuve suficiente de esta obra, quiero respuestas. ¿Quién eres tú, Burning Man? Miró al héroe con una expresión nada divertida en sus ojos, mirándolo fijamente con odio y envidia. ¿Quieres saber quién soy? Soy el mismo hombre que ha estado aterrorizando al mundo criminal durante el último año, dijo. ¿Quién eres? El mismo hombre que ha estado derribando todas las organizaciones de drogas en Japón, purgándolas con mis llamas. ¿Quién eres? El mismo hombre que ha estado luchando por la injusticia y la corrupción causadas por su ley injusta. ¿Quién eres? El mismo hombre que es responsable de la muerte de casi 500 personas en el último año. ¿Quién eres? El mismo hombre que lleva mucho tiempo planeando su venganza, todo para demostrar que no existen los héroes en este mundo. Dije ¿quién eres tú? Mi nombre, es Izuku Yagi, gritó en voz alta. All Might miró con incredulidad cómo el monstruo frente a él se atrevía a afirmar que era su hijo muerto. Los demás estaban confundidos sobre quién era ese niño Izuku que él decía ser. Todos excepto uno, quien lo miró con incredulidad y los ojos bien abiertos. No pudo controlar su ira y se apresuró a ir hacia él, levantándolo junto con el hielo que lo atrapaba. ¿Cómo te atreves a pronunciar su nombre? ¿Cómo te atreves a hablar de él delante de mí? Gritó All Might furioso, preparándose para aplastarlo. ¿Lo que no crees? Dijo con calma. No quiero escuchar tus mentiras. Izuku Yagi ha muerto, y aquí estás diciendo que eres él. Te pregunté una vez más, ¿quién eres? Gritó All Might furioso. Sin embargo, él simplemente respondió. ¿Aún ignoras lo obvio, no? ¿Qué? Dijo All Might en shock. ¿Sigues viviendo en esa burbuja de fantasía donde todo te sale bien a ti y a tu familia cuando te echan toda la verdad encima? ¿Qué? ¿Acaso ser el padre del próximo símbolo de la paz te da algún tipo de consuelo por haber ignorado todos los problemas que enfrentas? Lo miró fijamente mientras se burlaba abiertamente de él. ¿Cómo subiste a su habitación y le cantaste su canción de cuna favorita mientras ella estaba acostada bajo su manta mientras abrazaba a su muñeca favorita que ganó en un carnaval en su 5º cumpleaños? Dijo y All Might simplemente se sorprendió de que este hombre lo supiera. Como tu esposa la llamó por la mañana mientras preparaba su desayuno favorito, y los tres se sentaron felices a la mesa, disfrutando del día como unos ignorantes. All Might simplemente se quedó allí, intentando procesar la información. Tú, tu esposa y tu hijo dorado pasan tiempo de calidad con sus amigos, actuando como su segunda figura paterna. Y los invitaste a un entrenamiento privado en el patio trasero para convertirlos en héroes fuertes y capaces para el futuro. ¿Cómo sé que torturaron a un niño indefenso solo para inflar su ego y orgullo en nombre de la justicia, verdad? Porque necesitan todo el entrenamiento posible para ser un futuro héroe, incluso si eso significa quitar una vida, dijo con veneno, enfatizando las últimas 3 palabras. Ellos son los benditos, los elegidos por el mismísimo Todopoderoso, mientras que quienes no merecen tu tiempo son simplemente descartados como basura. Le gritó. All Might, que todavía estaba en shock, se quedó allí tratando de negarlo, que solo estaba tratando de entrar en su cabeza. No, estás mintiendo. No hay manera. Necesitas que te lancen otra verdad de frente, ¿de acuerdo? Dijo. ¿Qué te parece el hecho de que el médico especialista le diagnosticó que no tenía peculiaridades a los 4 años y tú y tu esposa lo dejaron de lado mientras ambos alababan a su hija como a una niña bendecida? ¿O qué tal si él estaba sufriendo bajo tu techo por tu negligencia y el abuso que tu hija y el resto de sus amigas le hicieron, todo por un niño que tuvo un sueño? O bien, toda la sociedad se volvió contra él y lo oprimió por falta de peculiaridad, mientras que todos ustedes comenzaron a deshumanizarlo desde que tenía 4 años.
¿Qué tal el hecho de que el último día viste a Izuku Yagi con vida? Te lo topaste en tu ruta de patrulla y viste que un villano lo atacaba intentando robarle el cuerpo. Apareciste y salvaste el día. Al oír eso, los ojos de Olmig se abrieron de par en par, conmocionados. Se devanaron los sesos intentando averiguar cómo lo sabía esa persona. ¿Cómo lo sabía? ¿Lo supo por la investigación policial o algo así? Ahora sé lo que piensas. Creíste que había entrado en la base de datos de la policía, robado el informe de arresto y leído yo mismo. Pero déjame decirte algo que no estaba en ese archivo. El día que lo salvaste de ese villano, vino a ti y te hizo una pregunta. Eso fue suficiente para que Olmig dudara de sí mismo. Ese día preguntó si una persona sin peculiaridades podía ser un héroe, ¿y qué le dijo nuestro héroe favorito? Simplemente dijo que era imposible y que debía ser realista con su sueño. El hombre que ha estado animando a todos los ciudadanos de este país a ser héroes le dice a un niño que él no podría serlo y que debería rendirse. Dijo con todo el veneno que pudo reunir. Olmig se quedó paralizado, mientras aún sostenía al pirómano que lo levantaba en el aire. Su cerebro aún intentaba procesar la información que acababa de recibir. Quería negar la posibilidad de que este hombre fuera su hijo, pero no podía ignorar los hechos que acababan de revelarle. Solo un puñado de personas conocían esa información, y él ciertamente no era uno de ellos. Intentó contener la respiración mientras las lágrimas le resbalaban de los ojos, intentando mirarlo a los ojos. Hijo, gritó su nombre. Todos en la sala escucharon la palabra que salió de su boca y nadie podría estar más sorprendido que el propio Olmig. Todos abrieron los ojos de par en par y la sorpresa se reflejó en sus rostros, excepto Toga, quien chilló de emoción. Ninguno de ellos sabía que Olmig tenía un hijo, y mucho menos un varón, y sin embargo, allí estaban, viéndolo de pie frente a él. ¿Hijo? ¿Hijo de Olmig? Preguntó Shigaraki en estado de shock. Su papá es el mismísimo gran hombre, dijo Toga con una sonrisa alegre. ¿Sé cómo? Dijo Gran Torino mientras sacudía los pies. Recuerda haber visto cómo bajaban el cuerpo al suelo. Sin embargo, eso resultó ser un error, ya que trató de contener el impulso de decir en voz baja. No soy tu hijo. Pero Olmig no lo escuchó y lo llamó una vez más fuerte, quería volver a verlo, tocarlo, hacer todo lo posible para asegurarse de que fuera bienvenido en su familia, hijo. No soy tu hijo, respondió una vez más. Hijo. Gritó más fuerte que antes. No soy tu hijo. Gritó para que todos en la habitación lo oyeran. De repente, el hielo que lo envolvía comenzó a calentarse y se tornó rojo por las llamas, y en cuestión de segundos, el hielo se derritió. Liberó una fuerte ola de calor y apartó a Olmig unos metros de su camino mientras aún estaba en shock. Cayó de pie y la máscara comenzó a caer, mostrando su rostro a todos en la sala. El rostro de un hombre que ha estado aterrorizando a Japón. Era un joven corpulento, de cabello rizado verde oscuro y una cicatriz visible en el ojo derecho. Con una sonrisa desquiciada, miraba al héroe que esperaba su venganza desde hacía tiempo. Rápidamente corrió hacia él con ambas manos en llamas y le gritó. Vamos Olmig. Es hora de nuestro último baile, aquí en el infierno.